Muy buenas tripulación, bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy va a ser un vídeo corto porque lo que vamos a hacer es una mejora a nuestra Ender 3. Lo que vamos a hacer en concreto es cambiarle el extrusor. Pues bueno, tripulación, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a cambiarle el extrusor a nuestra Ender 3. ¿Por qué vamos a hacer este cambio? ¿Por qué creo que esta mejora va a ser buena y vale la pena hacerla a nuestra Ender 3? Los extrusores que te vienen de serie pues son esas piezas de plástico que tienen un muelle con un resorte, tienen una polea que va al eje del motor. ¿Qué pasa? Con estos tipos de extrusores, pues al cabo del tiempo pues pierde fuerza al muelle y a veces incluso parece que el motor pierda pasos porque no estamos extruyendo filamento. ¿Por qué creo que son mejor estos tipos de extrusores BMG que los que te vienen de serie, por ejemplo? Pues básicamente porque estos tienen una reductora 3:1. ¿Y esto qué significa? Que para cada 3 vueltas del eje del motor, pues se va a mover la polea una vuelta. Eso lo que hace es que nos va a aumentar mucho la fuerza de extrusión. Con lo que si por ejemplo estamos extruyendo, estamos fundiendo a unas temperaturas un pelín bajas, pues el extrusor va a mantener esa fuerza, va a tener mucha más fuerza que con el extrusor normal de serie. Entonces esto lo que nos va a mejorar es la estabilidad del flujo, nos va a permitir mantener un flujo más estable durante la impresión y eso lo que vamos a notar son impresiones con mayor calidad, ¿vale? Otra cosa que quería comentaros, ¿vale? Que no se me olvide, es que lo que os había dicho que tiene un engranaje por dentro, que es lo que nos hace la reductora de 3:1, claro, esto tiene implicaciones que tenemos que modificar el software, el firmware. ¿Por qué digo esto? Porque claro, antes en la Ender 3 teníamos que hacer a lo mejor 90 pasos por milímetro, es decir, 90 pasos del motor para mover 1 milímetro de filamento. Ahora, como estamos haciendo una reductora 3:1, lo que tenemos que comprobar es volver a hacer la calibración de los pasos por milímetro. Normalmente estos tipos de extrusores BMG tienen que son unos 415 pasos por milímetro. Pero claro, tenemos que cambiar esto en el firmware. Esto, si tenemos una impresora con la que podemos cargarle el firmware y modificar el firmware, desde Marlin, por ejemplo, pues ningún problema, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que ir es a Marlin, buscar los pasos por milímetro del eje del extrusor y entonces modificar de 90, que es más o menos la Ender 3, a 415, que es este tipo de extrusores BMG. ¿Qué pasa? Que si nosotros no podemos modificar el firmware, pues claro, no podremos hacer este cambio. Por ejemplo, nosotros en nuestra Ender 3 tenemos una Robin Nano versión 1.2 con una pantalla TFT de 3,5 pulgadas con la nueva versión del firmware 2.0 que nos permite cambiar muchísimos parámetros que normalmente tendríamos que cargarlos con el firmware, nos lo permite hacer directamente desde la pantalla. Seguramente haré algún vídeo próximamente enseñaros cómo montar este tipo de placas que realmente creo que para la gente que queremos hacer cambios y modificaciones pues nos va súper bien poder hacer cambios de firmware directamente desde la pantalla. Creo que es muy cómodo y está súper bien y realmente es una placa de 32 bits, así que bueno, ya hablaré de ello. Y otra de las cosas que seguramente tendremos que cambiar es el sentido de giro del motor. Como hemos visto, al introducir un engranaje extra, evidentemente cambia el sentido de giro, porque antes teníamos directamente la polea conectada al eje del motor y esa polea, según el sentido de giro del motor, tiraba el filamento hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera. Lo que pasa es que ahora tenemos un engranaje en medio, un engranaje extra, así que si el sentido del motor va así, el otro engranaje extra girará al revés, con lo que si antes poníamos filamento, ahora lo quitaremos. Así que tendremos que cambiar dos cosas en firmware, los pasos por milímetro y el sentido de giro del motor extrusor, ¿de acuerdo? Pues bueno, tripulación, después de haber hecho esta impresión del Moai, tengo que deciros que me ha gustado mucho la calidad con la que la he impreso. Creo que la reducción 3:1 que nos está aportando este BMG se nota muchísimo. La calidad de impresión creo que ha mejorado bastante. Y la verdad es que he notado que el flujo de impresión es mucho más estable. Creo que es una mejora bastante interesante para hacer a nuestras impresoras. Creo que es
Es una mejora muy sencilla de hacer siempre y cuando tengamos acceso a poder cambiar los parámetros en nuestro firmware. Pues bueno, tripulación, recordad que tenemos página web, tenemos Patreon, tenemos Instagram, Twitter, ¿de acuerdo? Abajo os dejo enlaces a las redes sociales y también estamos haciendo clases online. Dale un vistazo a la web porque ahí te lo explico todo, ¿de acuerdo? Y ahí pues hay un montón de clases explicando un montón de cosas, muchísimas historias, ¿vale? Hay mucho contenido y bueno, te recomiendo que le des un vistazo y sobre todo si estás empezando en impresión 3D, creo que te ayudará muchísimo. Pues bueno, tripulación, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo en las redes sociales, pero sobre todo nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!